Hola, bienvenidos a un nuevo video de los ciclos What's New On. Mi nombre es Carolina Otálora y soy abogada laboralista de la firma colombiana Álvarez Líbano La Serna. El día de hoy analizaremos los aspectos más destacados y relevantes sobre el proyecto de reforma pensional radicado en el Congreso de la República el pasado 22 de marzo de 2023. Este tema lo abordaremos a partir de la respuesta de preguntas claves, siendo la primera de ellas, ¿cuál es el objetivo de la reforma pensional? De acuerdo con el proyecto de ley que fue radicado ante Congreso, el objeto es crear el sistema de protección social integral para la vejez, con el fin de garantizar el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, de la invalidez y de la muerte, lo que se lograría a través de un sistema de 4 pilares. Así, y de conformidad con los pronunciamientos de distintos voceros de la reforma pensional, se busca generar una mayor cobertura en el país, es decir, que más colombianos logren pensionarse, indicando textualmente que la rentabilidad de las pensiones no será una prioridad de la reforma. Así entonces, una segunda pregunta que surge es, ¿cuáles son esos 4 pilares del sistema de pensiones que se proponen en la reforma? Existe un primer pilar denominado solidario, al cual se afiliarían los colombianos en territorio nacional en condición de extrema pobreza y vulnerabilidad y recibirán prestaciones que se financiarían solidariamente con los recursos del presupuesto general de la nación y de la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional. Por otra parte, se crearía el pilar semicontributivo, que estaría dirigido a las personas afiliadas al sistema que a los 65 años de edad no hayan cumplido con los requisitos para acceder a una pensión contributiva a pesar de haber cotizado al sistema. Estas personas tendrán el derecho a recibir beneficios económicos. En tercer lugar, la reforma habla del pilar contributivo, que es precisamente aquel que se integrará por los trabajadores dependientes, independientes, servidores públicos y las personas con capacidad de pago para efectuar cotizaciones. A su vez, este pilar va a contar con 2 componentes. El de prima media, que recibirá las cotizaciones por los ingresos entre 1 y 3 salarios mínimos, y el componente complementario de ahorro individual, que lo integrarán las personas cuyos ingresos superen los 3 salarios mínimos. Es importante saber que la prestación será una sola. Por último, se crearía el pilar de ahorro voluntario, integrado por las personas que realizarán un ahorro voluntario a través de los mecanismos que existen en el sistema financiero para complementar el monto de su pensión de vejez. Este tema entonces conlleva a una tercera pregunta. ¿Existirá un régimen de transición o, por el contrario, todos los colombianos pasarían a regirse por el nuevo sistema de 4 pilares? Tal como históricamente ha ocurrido, existiría un régimen de transición aplicable para las personas que, a la entrada en vigencia del sistema de protección social integral para la vejez, cuenten con 1000 semanas cotizadas. A estas se les continuaría aplicando en su totalidad la Ley 100 de 1993, es decir, la normatividad que actualmente está vigente en Colombia. Así entonces podemos abordar una cuarta inquietud. ¿Cuáles son las prestaciones que se reconocerían en el eventual sistema pensional propuesto en la reforma? El sistema de protección social integral para la vejez busca el reconocimiento de prestaciones como la pensión de vejez, de invalidez, de sobrevivientes, el auxilio funerario, la indemnización sustitutiva y o devolución de aportes para pensiones de invalidez y muerte, y finalmente el pago de incapacidades conforme a lo establecido en la normatividad vigente. Asimismo, y con base en esa finalidad que hablamos sobre una mayor cobertura, la reforma pretende que el sistema reconozca una renta básica solidaria y beneficios económicos periódicos para los pilares solidario y semicontributivo. Finalmente, el proyecto plantea beneficios especiales como por ejemplo beneficio para madres o padres con hijo inválido en condición de discapacidad, beneficios de semanas para las mujeres con hijos y prestación anticipada de vejez e igualmente una pensión familiar. Aclarado lo anterior, ¿qué se determina en el proyecto en relación con la afiliación y la cotización al sistema pensional? En primer lugar, y como se indicó con anterioridad, no puede perderse de vista que la afiliación al pilar contributivo sería obligatoria para todos los trabajadores dependientes, es decir, aquellos con un contrato de trabajo, trabajadores independientes y rentistas de capital. Por otra parte, la reforma hace aclaraciones como que no existirá una edad máxima para poder acceder al sistema pensional,
que el límite máximo de la base de cotización serán 25 salarios mínimos, que las cotizaciones serán obligatorias para quienes devenguen ingresos iguales o superiores a un salario mínimo y que la planilla integrada de liquidación de aportes, conocida como la pila, recaudará y distribuirá el valor total del recaudo de los aportes a las administradoras de los diferentes pilares y componentes del sistema. Este último punto es relevante, pues quienes devenguen más de 3 salarios mínimos deberán seleccionar un fondo de pensiones en el componente complementario de ahorro individual del pilar contributivo. En cuanto a los afiliados voluntarios, establece la reforma que serán aquellos colombianos domiciliados en el exterior cuando no tengan la calidad de afiliados obligatorios en el país, así como los extranjeros que cuenten con un contrato de trabajo en Colombia y que se encuentren dentro del territorio nacional, sin embargo que estén cubiertos por algún régimen de su país de origen o de cualquier otro. Con respecto a las cotizaciones, en lo que tiene que ver específicamente con los empleadores, con trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo, el proyecto de reforma mantiene que la cotización será el 16% del ingreso base de cotización, estando en cabeza del empleador el 75% y del trabajador el 25% restante. Ahora, una séptima pregunta sería, ¿y cuál es ese ingreso base de cotización conocido en Colombia como el IBC? Para los trabajadores dependientes, la base para calcular las cotizaciones sería el salario mensual, teniendo en cuenta la totalidad de pagos que tengan esta naturaleza. Para los trabajadores con salario integral, la cotización se calculará sobre el 70%. A su vez, los trabajadores independientes por cuenta propia y quienes tengan contratos distintos al de prestación de servicios, con ingresos netos mensuales iguales o superiores a un salario mínimo, llevarán a cabo la cotización mes vencido sobre el 40% del valor mensual de los ingresos causados para quienes estén obligados a llevar contabilidad o los efectivamente percibidos para quienes no, sin incluir el IVA. Los trabajadores independientes con ingresos iguales o superiores a un salario mínimo que celebren contratos de prestación de servicios cotizarán mes vencido sobre la base del 40% del valor mensualizado del contrato sin IVA. Finalmente, y una novedad que sería muy importante de la reforma, es la posibilidad de realizar cotizaciones por días o por semanas, pues se establece que los trabajadores dependientes vinculados laboralmente por días o por periodos inferiores a un mes o los trabajadores independientes con ingresos inferiores a un salario mínimo podrán realizar aportes de acuerdo con el número de días laborados y sobre un monto no inferior a un salario mínimo diario. Una última pregunta entonces que podría surgir sobre la reforma pensional y tal vez la más relacionada con el área del derecho laboral sería, ¿cuáles son las obligaciones de los empleadores? La primera sería realizar el pago de los aportes en el pilar contributivo, tanto en la porción que le corresponde al empleador como la del trabajador, es decir, esta obligación es independiente del descuento que se le haga o no al empleado. La segunda es efectuar el pago de las cotizaciones a través de los mecanismos de recaudo dispuestos y en los plazos establecidos por la ley. La tercera sería reportar y mantener actualizada toda la información que se requiera para la correcta y adecuada liquidación y pago de las contribuciones parafiscales. Y una cuarta corresponde a responder por la totalidad del aporte aún en el evento que no hubiere efectuado el descuento al trabajador. Es importante tener en cuenta que la reforma establece que las cotizaciones que no se hagan dentro de los periodos establecidos generarán un interés moratorio a cargo del empleador y en caso de omisión se generará a favor del trabajador el pago de un cálculo actuarial. Gracias por vernos y escucharnos. No se les olvide seguir sintonizados con nuevos ciclos de What's New On por parte de Álvarez Líbano La Serna. Gracias.